muchos jóvenes, bueno, ya me puse viejo, ¿no? Veo jóvenes y qué bueno que agarren un sábado para venir a compartir esto. Ya vamos a pasar al break. Bueno, vamos a hablar un poco de síndrome metabólico en obstetricia. El síndrome metabólico siempre lo hemos visto en medicina interna, en los casos de endocrinología, y probablemente no hemos relacionado las repercusiones que puede tener en el embarazo o preconcepcional, prenatal y a posterior, y el efecto que puede causar en el futuro de la paciente, no solo en el puerperio, sino en el resto de su vida. Bien, es importante, fíjense que nosotros como ginecobstetras, en el área de obstetricia, viendo a la paciente embarazada, tenemos que ver dos pacientes, el feto y la madre, cada uno anatómicamente cambios y fisiológicos cambios también, que muchas veces si no los conocemos, el cambio lo consideramos como algo anormal y eso es algo fisiológico. Entonces tenemos que estar pendientes de los cambios que se van dando en el embarazo junto con el feto, y en el síndrome metabólico pueden haber alteraciones que alteran el embarazo en sí. Fíjense, vamos a hablar un poco, ven acá una compañera de la universidad que es muy conocida por todos ustedes, pues bueno, la ven delgadita, no sabemos cómo está su estado nutricional, no sabemos cómo está sus lípidos, su glicemia, probablemente ande muy bien, probablemente. Pero le gusta, como a todos nosotros, comer, le gusta pues, la tentación, las pupusas, los chicharroncitos, y lo que sea, está joven, hace ejercicio, no le pasa nada, pero probablemente se va a embarazar. Y se embaraza. Y consideramos que esta se embaraza y tiene que ganar cierta cantidad de peso, porque lo tiene que ganar. Y si ya estaba pasadita de peso, no le podemos pedir que baje de peso bruscamente, porque esto altera el embarazo, y le empezamos a decir no coma de esto, no coma del otro, pero ella ve la pupusa y se la come. Bueno. Y pasa que termina con cierta ganancia de peso. Muchas de ellas ni siquiera sabíamos que tenía un síndrome metabólico, pero durante el embarazo comenzó a tener muchos problemas, amenaza de parto, restricción del crecimiento, un feto macrosómico, se le subió la presión, y nunca nos pusimos a pensar por qué esta paciente desarrolló esto. Era rellenita, ¿ves? O sea, era gordita, o quizás no, porque la vieron al inicio, estaba muy bien, pero bueno, sigue acá. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de alteraciones metabólicas y cardiovasculares que están relacionadas, y eso se lo pongo en rojo, porque es relacionadas con resistencia a la insulina, que de eso nos vamos a entrar mucho más adelante. Porque siempre nos dicen, tiene resistencia a la insulina, se le ve oscurito acá, resistencia a la insulina, creo que más tarde el doctor va a hablar de esto, y rápidamente uno le ve a la acantosis, resistencia a la insulina. Está también compuesto por obesidad abdominal, casi todos tenemos un poquito de tuche, ¿no? E inflamación sistémica crónica de bajo grado, que esa inflamación sistémica crónica es lo que nos va a dar problemas a futuro. Bueno, lo importante es que si logramos identificar a estas pacientes, probablemente antes o en el embarazo temprano, vamos a alertarla sobre complicaciones que puede desarrollar en el embarazo. Y miren lo que dice abajo, alteraciones cardiovasculares a lo largo de su vida. Y desde temprano están hablando sobre alteraciones cardiovasculares, osteoporosis, hipertensión, diabetes. Eso va a ser la génesis probablemente de todos sus problemas, y que no lo contactamos y siempre pensamos en otra cosa antes de descartarle un síndrome metabólico. Bien, esta diapo está cargadísima, pero igual la quise dejar así y puse unas cositas en rojo. Vamos a hablar, fíjense bien, insulinoresistencia. ¿Qué pasa? Hay una proliferación de células espumosas y depósitos en la pared vascular, en el endotelio, uno de los órganos más activos y que tienen un gran trabajo en toda la vida y sobre todo en la génesis de muchas patologías cardiovasculares. Proliferación de células espumosas. Esto va a producir aumento de la tensión arterial. Al haber una alteración endotelial y una dificultad en la liberación de dióxido nítrico, va a haber menor relajación vascular, y esto a largo plazo va a empeorar la presión, a haber hipertensión arterial. Aumento de todas estas cosas que si está embarazada, eso es lo que nos dicen que el embarazo es un estado trombofílico.
Y sobre todo, si tiene alteraciones lipídicas, más trombofilia. Aumento de la lipólisis, se ve interesante que haya aumento de la lipólisis, porque si yo digo, si tengo grasa, pero hago lipólisis, se me va la grasa. Pero sí, se libera la grasa y se producen ácidos grasos libres. Y esta actividad de la lipasa, que está incrementada en la resistencia a la insulina, que es una enzima responsable de la lipólisis, si se eleva y se elevan los ácidos grasos libres, va a comenzar a haber mayor depósito de células espumosas, porque ese lípido tiene que depositarse en alguna parte y es en el endotelio donde más se deposita. Les pongo esto acá porque esta es la responsable de esta paciente que está con sobrepeso, que está con obesidad, que tiene una alteración en los lípidos. Esta elevada es la que más nos guía en el seguimiento de la paciente con pancreatitis y embarazo. El 70% de las pancreatitis en el embarazo son de origen biliar por formación de cálculos y no es nada más que porque hay una alteración en el metabolismo de los lípidos, del calcio, y hay una disminución del ácido queno-desoxicólico, que es el que va a reducir el tamaño de los cálculos. Entonces la lipasa es la que se nos va aumentando, y esta lipasa elevada nos produce todas estas alteraciones y es la que nos puede llevar incluso a un síndrome metabólico a terminar en pancreatitis aguda y embarazo. Y bueno, miren, alteraciones en el metabolismo lipoproteico produce aumento de los triglicéridos y LDL. Si esto aumenta, esto sigue aumentando, tenemos lesión endotelial, tenemos hipertensión, tenemos diabetes y podremos tener pancreatitis. Y fíjense lo otro, aumento de peso por deterioro en la termogénesis. Y no quiero pasarme con esta frase, pero el gordito tiene calor en el día, pero tiene frío en la noche. Porque la grasa, como siempre les he dicho, la grasa no es como la del oso que se va a hibernar. La grasa es grasa y es poco vascularizada, y lo que hace es, con el oso que va a hibernar, le ayuda y le genera calor, pero en el humano no, porque no tiene esa función de desacoplamiento de la mitocondria, entonces no genera calor ni genera energía. Entonces hay aumento, una alteración en la termogénesis y aumento de peso por eso. Bien, la dislipidemia nos va a generar la peroxidación de lípidos que conducen a un estado de estrés oxidativo. Cuando hablamos de estrés oxidativo ya nos estamos acordando un poco de preeclampsia. La preeclampsia tiene un origen en el estrés oxidativo y en la lesión endotelial, que se va a generar por infiltración mala del trofoblasto en 2 oleadas. Y esto, miren, contribuir a disfunción endotelial. Si yo agarro un dermatólogo y le pregunto, me dice, la piel es el órgano más grande. Si yo le quito la piel a alguien, puedo cubrir el mundo. Si yo agarro a un cirujano cardiovascular, me dice, los vasos son los más grandes, yo agarro cada vaso y lo uno y le doy varias vueltas al mundo. Cada quien dice que él tiene lo más grande, pero el endotelio es de los órganos más grandes y con mayor cantidad de funciones. Y si lo logramos entender y lo logramos cuidar, tenemos prevención para muchas de las otras cosas. El embarazo en sí es un síndrome metabólico transitorio. Miren, predispone a disfunción endotelial, hay un gasto cardíaco aumentado solo por estar embarazado en 20%, si entra en trabajo de parto 40%, si es gemelar 80%, si tiene un trabajo de parto normal, pero usamos tocolíticos porque es una amenaza de parto pretérmino, aumenta en un 80%, y ese gasto cardíaco con lesión endotelial nos va a producir aumento de las resistencias sistémicas periféricas, aumento de la poscarga, hipertensión. Es bien sencillo. Hay aumento solo por estar embarazada de marcador de inflamación, PCR, eritro, y después de la semana 20 viene la placenta a hacer pedazos. Hay resistencia a la insulina y dislipidemia. Tendencia, no en todas, pero puede pasar. ¿Cómo se le llama al síndrome metabólico? Desde que yo me acuerdo, el síndrome X. Eso era, ¿vos sabés qué es el síndrome X? No, el síndrome X. Y luego, síndrome dismetabólico, síndrome plurimetabólico, miren, cintura hipertrigliceridémica, síndrome de resistencia a la insulina, síndrome de obesidad. De todas formas lo pueden llamar síndrome metabólico. Y todas las alteraciones que yo les puedo dar. Vino esta evaluación 2001 y dijeron, hagamos criterios para diagnóstico de síndrome metabólico.
y que cumpla al menos tres de estos. Estamos hablando no de la paciente embarazada, porque si le vamos a medir la circunferencia abdominal a la embarazada, definitivamente nos va a alterar, sino probablemente la paciente que se piensa embarazar o que está en su embarazo temprano. Miren, perímetro de cintura en hombres arriba de 102 y mujeres arriba de 88. Triglicéridos en ambos arriba de 150, colesterol del bueno que esté abajo de 40 y 50 en mujeres, o sea que debería estar arriba, que tenga un poco de presión alta, ni siquiera 140, sino que con 130, 85 ya es, miren, y que tenga una glicemia de ayunas en 110. Pero esto fue en el 2001, ¿verdad?, en una evaluación que hicieron, y dijeron, estamos dejando pasar mucha gente. Luego, la Federación de Diabetes 2005 los cambió, y miren, si nos vamos para atrás, al hombre le daban 102, y después dijeron, no seas tan panzón, hagamos más pequeño, y a la mujer le daban 88, o ya no, le vamos a dar 80, porque se nos estaban yendo muchos. No, que este gordito, que parece gordito, pero no es, ¿no? Y dos o más de los siguientes. Miren, seguimos con triglicéridos en 150, los colesterol del bueno abajo de 40, de abajo de 50, persiste el mismo criterio de presión y glicemia de 100, y aquí teníamos 110. O sea que y se hicieron más estrictos para tratar de captar más gente con síndrome metabólico. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer menos barrigoncitos y los demás criterios y glicemia no tan alta. La Clínica Mayo actualizó todo y miren, nos quedamos con los mismos. No te dejo ser más gordito, siempre los triglicéridos en este valor y colesterol de alta densidad en los mismos valores y la presión 130-85 y glicemia arriba de 100. Si tiene alguno de estos, o sea, 3 o más, cumple con criterios de síndrome metabólico. Bueno, pero ¿qué es lo importante una vez diagnosticado el síndrome metabólico? Sí, vamos a cambiar el estilo de vida, vamos a ver si no tiene una alteración genética en la cual tiene triglicéridos altos, le vamos a cambiar el estilo de comida, que haga un poco más de ejercicio, pero ¿por qué nos interesa en obstetricia? Porque si esta paciente no la captamos preconcepcional o si la captamos en embarazo temprano y reúne estos criterios, puede tener problemas en su gestación. Y tenemos que darle un control diferente y un seguimiento diferente. Esa es la gran importancia del síndrome metabólico. Si es un hombre, bueno, va a tener alteración cardiovascular si no mejora estos datos. Va a tener alteración de diabetes si no mejora estos datos. Y obesidad. Pero si es una mujer y joven y se embaraza, va a tener muchos más problemas. Miren, si llega a obesidad solamente porque tenga alteración en el perímetro abdominal, hay aumento de los ácidos grasos libres, les dije yo por efecto de la lipasa, triglicéridos altos y colesterol alto de alta densidad bajo. Hay aumento de la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina es todo lo que ya les expliqué anteriormente, aumento de lipasa, lipólisis, liberación de ácidos grasos y todo se va a depositar al endotelio. Por supuesto, si hay esas alteraciones endoteliales, se pierde el equilibrio prostaciclina, tromboxanos, óxido nítrico y hay aumento de la presión arterial, hiperglicemia y diabetes. Y a futuro, enfermedad cardiovascular. ¿Okay? En el embarazo, miren, lo que les decía, si la paciente tiene síndrome metabólico, no se lo diagnosticamos o se lo diagnosticamos y no tratamos de hacer nada, o aunque lo hagamos, no cambia, trastornos hipertensivos entre 2 a 4 veces más. Diabetes gestacional 3 a 5 veces más. Parto pretérmino hasta 3 veces. Y les voy a mostrar unos estudios que se hicieron en la cual se mira que hasta 11 semanas se adelanta el parto. Aumenta significativamente el riesgo de distocia por macrosomía. Complicaciones en el posparto, miren, infecciones, endometritis, hemorragia posparto hasta 4 veces más. Y aumento de la mortalidad materna asociada a obesidad e hipertensión. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos ingresamos a diario preeclampsias severas, partos pretérminos que han terminado en cesárea y que están utilizando 3, 4 hipotensores orales y nitroglicerina o hidroxilina endovenosa. Difíciles de tratar, jóvenes. Durante todo el embarazo, lo que se debe en esta paciente en el que se le ha diagnosticado o que se le ha detectado síndrome metabólico es que la ganancia llegue a 7 como máximo. Tratar de que si tiene que ganar 7 kilos,
como máximo. Es casi lo que la embarazada normal se espera. Una dieta alta en fibra, carbohidratos complejos, que haga ejercicio, sí, que camine, que ande o que nade, pues, o sea, no la vamos a poner a correr. Maratonista con 38 semanas de embarazo va a rodar. No es recomendable la pérdida de peso, como se lo dije anteriormente, o sea, no es que ya no llegó con tanto peso, tiene que bajar, no puede, es bien difícil para la embarazada. Lo que tenemos que controlar es el contexto del futuro o en el trayecto del embarazo. Por supuesto, un cribado de diabetes, como todas, si es positivo, pues la curva de tolerancia, como a cualquiera. Si el O'Sullivan es negativo, se repite, 24 a 28. El O'Sullivan siempre nos decían que entre 24 a 28, el O'Sullivan se puede hacer tan temprano como a las 12 semanas. Probablemente no tenga la capacidad o la sensibilidad que debe porque no están los cambios placentarios ya bien establecidos. Pero nos puede ayudar a detectar incluso diabetes pregestacional. Evaluación de la función cardíaca. Fíjense que esto cambia. En la paciente embarazada normal no se le manda una evaluación cardíaca de rutina. A la paciente hipertensa crónica que se embaraza, a ella sí se le manda, pero a esta paciente con síndrome metabólico incluso debe tener electrocardiograma de base y, si es anormal, ecocardiograma, para ver si hay cambios estructurales en el miocardio, ¿no? Y no solo eléctricos, sino cambios estructurales que ya pueden existir por síndrome metabólico. Y por supuesto, evaluación de la función renal y hepática, y esto incluyendo ultra de vía biliar, por lo que les hablaba yo de la lipasa, el incremento de los cálculos y la posibilidad de pancreatitis. Bien, ya hablan libros completos sobre síndrome metabólico y el embarazo y sus complicaciones. Roberto Romero es uno de los que más estudian longitud cervical, amenaza de parto, infecciones intramnióticas. Roberto Romero es parte de esta compilación de libro que habla ya de síndrome metabólico y embarazo. O sea, esto ya es un tema importante, un tema interesante, que acá probablemente no se conoce mucho o no se le da esa importancia. Porque yo le decía a alguien, cuando usted tiene un parto pretérmino, hipertensión temprana, malformaciones fetales y terminó en cesárea, ¿qué le dicen? Lo más probable lo que más le dicen es probable que tenga un síndrome antifosfolípido, una colágenopatía, pero nunca pensamos en esto. Y es la misma paciente, la paciente obesa, hipertensa, chelita, como dijo el doctor, ¿verdad?, que se embarazó. Probablemente esta señora tenía un síndrome metabólico que no lo detectamos y después pensamos que hizo la preeclampsia porque es un SAF. Y luego le mandan anticardiolipinas y todo lo más y le sale negativo. Y nos olvidamos, bueno, no es un SAF y que se vaya, pero no le mandamos colesterol, triglicéridos, no le medimos la presión posteriormente, se nos fue el síndrome metabólico. En el tiempo, ¿quién ha estado investigando este síndrome metabólico? Fíjense que aquí les encierro en 2009 y esta persona, Chatzi, es de los que más estudian síndrome metabólico. Chatzi, que no se les olvide. Fíjense que él hizo miren, síndrome metabólico en el embarazo temprano y riesgo de parto pretérmino. 625 pacientes, encontró que síndrome metabólico y parto se asocia a parto pretérmino hasta en tan largo como 11 semanas. O sea, parto pretérmino por síndrome metabólico a las 29, 30 semanas. O sea, eso es serio. Porque ni siquiera sabíamos o podíamos haberlo evitado con una maduración pulmonar más temprana. Restricción del crecimiento por insulina alta, hipertensión preparto y mayor riesgo asociado a preeclampsia. Y miren, síndrome metabólico en el primer trimestre o preconcepción se asociaba a menos efectos colaterales. Extraño, lo explico. Ellos dicen, si usted tenía síndrome metabólico antes del embarazo, tiene más chance de complicaciones en el embarazo, pero si lo desarrolla en el primer trimestre, no tiene tantos chances. O sea, no tiene chance de que se le vaya a complicar tanto. No sé si me logro explicar. O sea, es peor si ya lo tenía. Bien, miren 2011, el Journal de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Turquía, dice, los criterios de síndrome metabólico asociados con el embarazo y sus complicaciones. Criterios de síndrome metabólico y casos del mismo son significativamente mayor en embarazadas con complicaciones. O sea, vieron embarazadas complicadas con preeclampsia, diabetes, partos pretérminos y la investigaron para atrás y vieron que tenía
que cumplía con criterios de síndrome metabólico. Y se asocia a alto riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el futuro. O sea que esta paciente sale del embarazo, probablemente salió con un pretérmino de 34, se nos olvida y va a presentar hipertensión en 5 años, que es la paciente que tampoco se investiga de la preeclampsia, que se le da el alta, se va a su casa y no se investiga a 5 años si tiene función renal o hepática alterada. Este estuvo bonito, aunque estaba chiquito. En Venezuela hicieron este estudio, miren, antecedentes personales de las pacientes con síndrome metabólico. Fíjense, 15 tenían hipertensión, 15 tenían obesidad, 5 tenían diabetes pregestacional, de 24. ¿Y qué complicaciones tuvieron? Oligoamnios, amenaza de aborto, otras muy pocas polidramnios, hipocinesia fetal y otras como muerte fetal intrauterina. Es un estudio bien pequeño, pero que son de los pocos que se encuentran buscando síndrome metabólico y embarazo. 2015, hablan, miren, desórdenes metabólicos del embarazo, comprendiendo la fisiopatología de la diabetes y la preeclampsia. El embarazo, como les dije, es un estado, es un síndrome metabólico transitorio. El embarazo desarrolla normalmente resistencia a la insulina, y eso lo hace. Y esto implica patogénesis de cardiopatía isquémica, diabetes e hipertensión esencial, puede ser en el embarazo o puede ser a futuro. Vean el Open Journal 2015 también dice síndrome metabólico y embarazo y las complicaciones obstétricas y en el neonato. Miren, mujeres con síndrome, más complicaciones, si lo desarrolla en el primer trimestre reduce las posibilidades, es lo que también el otro estudio nos mostraba, que nos decía, si lo desarrolla en el embarazo, puede ser que no le vaya tan mal, pero si lo tenía antes le va a ir mal, casi que le asegura que le va a ir mal. Preeclampsia, eclampsia, diabetes, neonatos con malformaciones, es lo que les decía, pensamos siempre en colágenopatía o cromosomopatía y obviamos síndrome metabólico, que debería ser parte de ese abanico de estudio que le deberíamos hacer a la paciente en el posparto probablemente. Y puede cursar con RCIU, pero con otro estudio también decía que podía cursar con macrosomía y tener alteraciones en el nacimiento. Y este es como el más grande, que otra vez volvemos a ver a Chatzi acá, que es el que más estudia en esto, y hacen, ¿qué criterios? Los primeros del 2001, los del 2005, y Chatzi lo modificó. Miren, ¿qué criterios resumían estas pacientes en Angola? En Angola, lo fueron a hacer en Angola, porque en otra parte no lo quisieron hacer. Es como el crash lo vinieron a hacer a El Salvador. Miren, en Angola, y miren quién, que tenía que tener más de 3 criterios, un índice de masa pregestacional mayor de 30, miren, 130-85 los cumplía, la colesterol de alta densidad bajo, triglicéridos altos y glucosa alta, todo lo cumplía. ¿Y qué concluyeron? Hicieron un estudio y mejoraron los criterios y dijeron que cumplan con los mejores criterios establecidos. Existe prevalencia de síndrome metabólico dependiendo del criterio utilizado. Entre más yo tenga mejores criterios utilizados, más síndrome metabólico voy a encontrar. Resultados prenatales adversos son más altos en síndrome metabólico. Bien, entonces ya la vimos antes del embarazo. La diagnosticamos preembarazo o la diagnosticamos en el embarazo y le decimos, puede ser que le pase algo, puede ser que no, pero tiene mucho chance de que le pase algo. ¿Qué pasa cuando ya va a salir de esa zona de confort? Que a veces no hay tanto confort, porque en oligohidramnios y todo lo demás no puede ser. Miren, en el trabajo de parto, ¿cómo se comporta la paciente con síndrome metabólico? La velocidad de dilatación se enlentece, terminan en cesárea. La inducción del parto es más frecuente por alguna complicación, ya sea hipertensión, diabetes u oligohidramnios, son las que más entran a inducción del parto. Son menos las posibilidades de éxito de parto vaginal, aunque tenga cesárea anterior y que le queremos dar porque por el chance de la hipertensión, termina en cesárea. Aumento de desproporción cefalopélvica si hace macrosomía. Aumento de desgarros grado 3 y 4. Fíjese que la paciente con diabetes y la paciente con síndrome metabólico y alteraciones lipídicas tiene una mala elasticidad de periné. Mala elasticidad de periné y tiene una mala cicatrización. Y súmenle hiperglicemia, mala cicatrización. Entonces estos desgarros por mala elasticidad probablemente van a sanar muy mal. Y miren, lo que estamos viendo y que es el dolor de cabeza de todos los hospitales.
40% índice de cesárea. Y quieren bajar las cesáreas a como sea, ¿no? Que nazca trabajo de parto 10 días si quiere, para que sea vaginal. Y probablemente estamos obviando un síndrome metabólico. Miren, ¿qué hay que hacer en el parto? Profilaxis antibiótica en estas pacientes, y hay que individualizar, no estoy diciendo que en todos los trabajos de parto. Alumbramiento dirigido, o ya tenemos, o por lo menos en el Seguro Social tenemos vacuum, tenemos forceps. En caso de cesárea, utilizar Fanicel porque es la que presenta menos complicaciones, sana mejor. En estos casos se recomienda el cierre de tejido subcutáneo. El doctor habló del celular subcutáneo, se recuerdan que tenía mayor implicación ahora en muchas cosas, y el doctor Herrera también lo mencionó, donde se forma, tiene mucha aromatasa y ahí hay una alteración también en los estrógenos. Y miren, medidas para minimizar el riesgo tromboembólico. Como les dije, esta paciente es trombofílica. Deambulación precoz, uso de medias elásticas o de compresión neumática, profilaxis con heparina y hasta 3-5 días posparto. Y bueno, definitivamente, si vemos el síndrome metabólico y embarazo, nosotros tenemos que ahora tener un poquito, una óptica un poco diferente al diagnóstico preconcepcional de la paciente y la evaluación preconcepcional, y una vez detectados los criterios y encajonada la paciente como síndrome metabólico, debe ser orientada en las posibles complicaciones del embarazo y del parto. Y entre las más graves, preeclampsia, diabetes, parto pretérmino, alteraciones cardiovasculares a futuro. O sea, estoy hablando de alteraciones muy graves, que son las complicaciones que nos hacen dolor de cabeza en todas las maternidades. Es evidente que hay una alta tasa de complicaciones en el embarazo asociadas a síndrome metabólico. Entonces, es nuestro deber detectarlo. Hay criterios bien establecidos, bien bonitos. Es bien difícil porque si les medimos la pancita a todos, casi todos vamos a caer en síndrome metabólico. Por otra parte, el embarazo en la gestante obesa debe considerarse siempre como alto riesgo. Aunque no reúna a los otros, embarazada obesa, y cada vez lo vemos más. Cada vez lo vemos más. Yo tengo camas para soportar 400 kilos en la UCI, ¿no? Y teníamos una cama de 550 kilos y una señora la rompió, ¿no? La rompió. En ese movimiento se quebró la cama. Chinita la cama, pero estaba nueva. Pero bueno, esta paciente debe considerarse como alto riesgo, ¿no? Así que los invito a que ahondemos en este tema. Es muy bonito, es muy interesante y podemos tener una opción diferente a solo hacer colagenopatías. Tenemos otras cosas que investigar en la paciente embarazada que se pueda complicar. Así que muchas gracias por su atención.